Mentalidad exitosa. Aprende a cultivar una mentalidad exitosa para convertirse en un emprendedor inmejorable. Introducción. Todos soñamos con tener éxito. Si usted es como la mayoría de las personas, ha pasado mucho tiempo pensando en qué constituye el éxito, cómo lograrlo y qué también se sentirá cuando finalmente alcance sus metas. La parte intermedia puede parecer confusa, como pasas de soñar con lo que quieres hasta alcanzar esa meta y disfrutarla. En cierto modo, parece que algunas personas alcanzan fácilmente la cima del éxito. ¿Cómo puedes convertirte en una de esas personas? El secreto es realizar 5 pasos principales que lo ayudarán a lograr sus objetivos y lograr lo que se propuso hacer. En este informe especial, le mostraré cada uno de estos pasos esenciales, y le explicaré lo que debe hacer para llegar a donde quiere ir. Vamos a empezar. Paso 1. Cree en ti mismo. Tener éxito está directamente relacionado con la confianza en uno mismo. Las personas que dudan constantemente de sí mismas a menudo no logran sus objetivos porque sus pensamientos negativos actúan como saboteadores, impidiéndoles hacer lo que quieren. Es por esto que el primer paso en la mentalidad exitosa es creer en uno mismo. Tratar con pesimistas y dudas personales. Cuando te pones un objetivo, puede ser que ciertas personas en tu vida lo duden o lo consideren irracional o inalcanzable. También puede escuchar una vocecita en su cabeza que le dice que no puede hacer lo que quiere. Si quiere tener éxito, necesita encontrar una manera de silenciar tanto a los pesimistas en su vida como a sus autocríticas negativas. Escuchar cualquiera de ellos puede sabotear sus esfuerzos y evitar que logre el éxito. Con los pesimistas, tienes 3 opciones. 1. Ignóralos y deja ir su negatividad. 2. Habla con ellos y convéncelos de que no sean negativos. 3. Evite su compañía. La elección correcta varía de persona a persona. A veces, los amigos y la familia no se dan cuenta de que están siendo negativos. En ese caso, un simple oye, te agradecería si pudieras ser más positivo acerca de mis objetivos puede ser muy útil. Algunas personas pueden no querer o no poder contener su negatividad. En ese caso, tendrás que decidir si ignorarlos o si es mejor evitar su compañía. Elija el que mejor se adapte a sus necesidades. Evitar la autocrítica es más difícil porque la llevas contigo. Una buena opción es reformular la negatividad e imaginar que, en lugar de hablar contigo mismo, estás hablando con un amigo querido. No serías grosero o insensible con un amigo, así que tampoco te trates de esa manera. Identificar sus fortalezas. Creer en ti mismo es más fácil de cuando reconoces tus fortalezas. Todos tenemos cosas que hacemos bien, así que, ¿por qué no elogiarlas? Puede cultivar una mentalidad de autoestima haciendo una lista de las cosas que hace mejor. ¿Eres un gran vendedor? ¿Un innovador? ¿Un buen constructor de equipos? Escriba sus rasgos y habilidades más fuertes y luego conviértalos en afirmaciones. Al ingresar a una reunión, negociación o sesión de planificación, lea la lista y recuerde que es un excelente negociador o un gran orador. Esto le ayudará a mantener una actitud positiva. Superar miedos y pensamientos negativos. La contraparte de reconocer sus fortalezas es mirar sus miedos y pensamientos negativos y encontrar formas de superarlos. Todos tenemos miedo de algo. Lo que nos distingue es la forma en que lidiamos con estos miedos. En cuanto a los pensamientos negativos, trata de convertirlos en cosas que le dirías a un amigo. Incluso puede escribir sus pensamientos negativos y luego reescribirlos con una interpretación positiva. Los miedos son un poco más complicados. Tendrás que enfrentarte a ellos. Busque formas de obtener las herramientas que necesita para superar sus miedos. Por ejemplo, alguien que tenga miedo de hablar en público puede unirse a un grupo para recibir consejos y aliento de sus colegas. Construyendo un plan de negocios. A veces, las personas fracasan por falta de planificación. Es más probable que logre sus metas si establece un plan concreto para lograrlas. Desarrollar un plan de negocios requiere tiempo y esfuerzo. Deberá pensar en sus objetivos y dividirlos en pasos viables. Define los recursos necesarios y cómo planeas obtenerlos y divide las metas en inmediatas, a corto y a largo plazo. La ventaja de elaborar un plan de negocios es que, ayudarle a aclarar sus objetivos le permite evaluar si su objetivo es demasiado ambicioso o no lo suficientemente ambicioso, ayudarle a ajustar sus ideas, servir de modelo para acercarse a inversores, socios y otros con el fin de discutir su negocio. Esto puede resultar muy laborioso, pero si te dedicas a tu plan de negocios, podrás adquirir fácilmente una mentalidad exitosa. Obtener inspiración de personas exitosas. Es fácil desanimarse cuando se busca una gran meta. También es fácil mirar a las personas exitosas y decirse a sí mismo que no puede hacer lo que ellos hicieron, o que nunca han estado donde usted está. La verdad es que todo el mundo pasa por dificultades, de alguna forma. Puede inspirarse en historias de personas exitosas que han superado el pensamiento negativo y otros obstáculos. Un ejemplo de esto es el novelista Stephen King. Una de sus primeras novelas, Carrie,
Fue rechazada por más de 30 editores antes de que finalmente fuera aceptada. Si se hubiera rendido, no habría sido uno de los autores más famosos y exitosos del mundo. ¿Sabías que Bill Gates quebró antes de iniciar Microsoft? Y que Walt Disney fue despedido por Kansas City Star porque su editor dijo que no era creativo y que no tenía buenas ideas? El caso es que si dejas que los pesimistas te afecten, no tendrás éxito. La única forma de triunfar es creer en ti mismo. Hemos terminado con el paso 1. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo probar sus ideas. Sigue escuchando para aprender más. Paso 2. Pruebe las ideas para demostrar que valen la pena. Probablemente tengas muchas ideas. Algunos son buenos y, seamos sinceros, otros no lo son. ¿Cómo evaluarlos? Probándolos. ¿Por qué es importante probar ideas y productos? Probar sus ideas y productos es fundamental, y no es tan difícil entender por qué. ¿Qué prefiere hacer? 1. Dedique su tiempo y dinero a desarrollar y lanzar un producto y luego descubrir que sus ventas están por debajo de las expectativas. O 2. Dedique algún tiempo a probar y ajustar sus ideas antes de invertir el dinero que tanto le costó ganar en el lanzamiento. La respuesta es obvia, ¿verdad? Es mejor usar su tiempo para hacer las pruebas iniciales. Después de probar, ajustar su idea y probarla nuevamente, podrá tener una buena idea de la dirección de su proyecto. Investigación de mercado. Una forma de aumentar sus posibilidades de éxito es realizar una investigación de mercado antes de invertir tiempo y dinero en iniciar su negocio. Puede presentar sus ideas a algunos amigos cercanos o familiares. Puedes pedir opiniones a los lectores de tu blog. Con respecto a los productos, esto es un poco más complicado. Pero puede hacer una búsqueda en Google de productos en su nicho o pasar unos minutos en Amazon para ver qué hay disponible. Si encuentra un producto que hace exactamente lo que hará el suyo, debe rediseñarlo. La parte más importante de probar ideas es asegurarse de tener una propuesta de valor única. Esta es la diferencia de su producto o su idea. Su propuesta de valor puede referirse a la funcionalidad o al precio. Lo más importante es saber diferenciar tu producto de otros disponibles en el mercado. Identificación de problemas y búsqueda de soluciones. Es más probable que tenga éxito si puede identificar productos o servicios que brinden soluciones a los problemas que enfrenta su público objetivo. La gente busca respuestas en línea. Hacen preguntas y buscan productos que les ayuden. Puede encontrar estos problemas buscando palabras clave comunes en su nicho y analizando las búsquedas sugeridas por Google. Por ejemplo, suponga que desea crear un proyecto en el nicho de adiestramiento de mascotas, y busca una tendencia relacionada con los productos de adiestramiento de cachorros. Puede buscar cómo entrenar a un cachorro en casa y encontrar lo siguiente. Puede obtener algunas ideas a partir de ahí, como cómo entrenar a un cachorro se convierte en una lata. Incluso puede crear su propio nicho centrándose en un método de formación para las personas que trabajan durante el día. Este puede ser un problema que aún no se ha abordado para otros productos, y eso significa que este puede ser su diferencial, su propuesta de valor exclusiva. Establecer metas. Pequeños pasos hacia el éxito. ¿Sabes cómo fijar metas? Establecer metas es mucho más que simplemente decir, quiero tener un negocio exitoso. Es posible que haya oído hablar de los objetivos SMART. Esto significa establecer metas que son S, específico, M, medible, A, alcanzable, R, relevante, y T, temporal. Este libro trata sobre cómo adquirir una mentalidad exitosa, pero éxito es una palabra muy amplia cuando se trata de establecer metas. A continuación, se muestran algunos ejemplos de objetivos inteligentes. Incorporar un nuevo negocio genere $50,000 en ingresos en el primer año. Atraer a 10 nuevos clientes en el primer trimestre. Puede ver que todos estos objetivos son específicos y alcanzables. Y en el caso de los objetivos basados en los ingresos y los clientes, también se pueden medir y se basan en el tiempo. Al establecer metas, pregunte si están de acuerdo con el método SMART, de lo contrario, ajústelos hasta que estén. Fallos de planificación. Probablemente le resulte extraño tener que planificar el fracaso. Sí, de hecho, pero esto es muy útil para ti. Todo el mundo falla. ¿Recuerda la historia de Stephen King, quien fue rechazado más de 30 veces por los editores? La razón por la que es un autor aclamado, y de gran éxito, en la actualidad se debe a la forma en que reaccionó después de ser rechazado. No se detuvo. No se rindió. Aprendió a lidiar con el rechazo y persistió. Antes incluso de comenzar, pregúntese cómo reaccionará si falla. Siga haciendo esa pregunta y planifíquela. Comprenda que puede fallar, pero sepa que eso no lo sacará del juego a menos que elija abandonarlo usted mismo. A continuación, hablaremos del siguiente paso, que también está relacionado con las fallas. Las personas exitosas aprenden de sus errores y usted también aprenderá a hacerlo. Paso 3. Aprenda de los errores. Todo tiene su lado bueno, incluso los errores. Es un poco cliché decir que los errores son oportunidades de aprendizaje,
Pero eso es cierto. Como los fracasos, los errores también son importantes. Todos los cometemos. Lo que importa es cómo los tratamos. Eso es lo que define la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Por qué fracasan las empresas emergentes? No es fácil comenzar una startup desde cero. Las startups fracasan por varias razones. Estos son algunos de los más comunes: despreocupación por los clientes y por solucionar sus problemas, falta de enfoque, expansión muy rápida, no hay preocupación por formar un equipo exitoso. Ya hemos hablado de enfoque al cliente. Si le das la debida importancia a los clientes, estás en el camino del éxito, porque no estás pensando en ti mismo, sino en tu audiencia. Los problemas relacionados con el enfoque ocurren cuando intenta hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Simplificar los objetivos y concentrarse en un solo producto ideal lo ayudará a mantenerse encaminado. Expandir el negocio muy rápidamente es algo que puede llevar a cualquier emprendedor al hoyo. Permita que su empresa crezca orgánicamente y amplíela solo cuando esté listo. Hablaremos sobre cómo formar un equipo exitoso más adelante, pero en resumen, no puede hacerlo todo usted mismo. Convertir errores en oportunidades. A nadie le gusta cometer errores. Cometer errores no es divertido. Pero todo emprendedor exitoso debe sentirse cómodo con eso, y aprender a ver los errores como oportunidades. ¿Qué pasa cuando comete un error? Si prestas atención, puedes aprender algo de él. Todo lo que aprenda lo ayudará en su próximo objetivo. Cuando cometa un error, respire hondo y pregunte, ¿qué puedo aprender de esto? Una vez que haya identificado lo que se puede aprender, use la lección para crear su próxima oportunidad. Cuando adquiera el hábito de hacer esto, todo será más fácil. Metas habilitantes. Ya hemos hablado de los objetivos SMART. Cuando no alcanza una meta, es fácil sentirse desanimado. A menudo, esto es solo una señal de que su objetivo es muy grande. Si ya hizo una lista de tareas pendientes, es posible que haya notado lo gratificante que es tachar los elementos completados. Algunas personas incluso ponen tareas simples en sus listas porque saben que pueden hacerlas rápidamente. Al establecer sus metas, tome todas las metas a largo plazo, y divídalas en los pasos más pequeños posibles. Enfócate en lo que quieres lograr, y divide tus metas para que sea más fácil lograrlas. Es mucho más probable que llegue a donde desea. Establecer metas viables y coherentes. Cómo sacar lecciones de sus experiencias. Todas tus experiencias son lecciones. Cuando comete un error o fracasa, es natural que se enfade. Permítase enfadarse. Pero luego, cálmate. Analice lo que hizo mal y lo que haría de manera diferente la próxima vez. Si no tiene la información que necesita, búsquela. Lea, estudie, hable con otros en su industria, luego tome lo que ha aprendido y úselo en el futuro. Prueba B. Una de las mejores formas de mejorar sus objetivos y ajustar sus productos es mediante las pruebas A/B. Estas pruebas consisten en probar diferentes versiones de contenido o campañas publicitarias hasta obtener los mejores resultados posibles. Para que funcionen, es necesario probar un elemento a la vez. ¿No está satisfecho con su anuncio de Facebook? Pruebe 2 títulos diferentes, elija el que funcione mejor y luego ejecute nuevas pruebas en su llamado a la acción. Creando tu plan B. Siempre es bueno tener un plan B si su primera idea no funciona. ¿Qué debe hacer? No es una vergüenza tener un plan B. De hecho, parte de la razón por la que las personas exitosas se vuelven exitosas es porque tienen un plan de emergencia. A continuación, hablaremos sobre cómo mantenerse enfocado en sus clientes para mantenerlo encaminado. Sigue escuchando para aprender más. Paso 4. Céntrese en sus clientes. El cliente siempre tiene la razón. Esta es una declaración obvia cuando se trata de servicio al cliente, pero es muy importante para que logres el éxito. En el último capítulo, aprendiste que una de las principales razones por las que las startups fracasan es porque no se centran en el cliente. Pero no cometerás ese error. ¿Por qué debería centrarse en lo que los clientes quieren? Necesitan. Sus clientes son el elemento vital de su negocio. Si no están contentos, su negocio fracasa. Es así de simple. Ya hemos hablado de la investigación y las pruebas de mercado. Incluso después de realizar todas las pruebas, aún debe concentrarse en sus clientes. No importa lo que digan los críticos de su negocio y producto. Si sus clientes están contentos y satisfechos, podrá beneficiarse. Piense en la famosa cita de James Carville durante la campaña presidencial de Bill Clinton, que decía, «Es la economía, idiota». Este fue un recordatorio de que los votantes, sus clientes, estaban preocupados por la economía. Mantener el enfoque en la comunidad hizo que esta campaña fuera ganadora. Creando una gran experiencia de principio a fin. La experiencia de un cliente comienza cuando conoce su empresa o producto, y dura mientras hace uso de su producto. Cuando piense en la experiencia del cliente, considere todos sus pasos. Ofrezca contenido brillante, un proceso de compra sencillo y un soporte excelente. Los clientes que reciben un soporte de máxima calidad no se olvidan y siguen comentando con sus amigos. Aportando valor.
¿Cuál es el secreto para atraer clientes? Valor. Antes de gastar dinero en su producto, la gente querrá saber si cumplirá sus promesas. Por lo tanto, es necesario tener muy claro el valor que ofrece el producto antes de que lo adquieran. Esto significa crear y proporcionar contenido interesante, informativo, relevante y viable que ayudará a atraer su atención. La entrega de valor desencadena una reacción mental llamada reciprocidad. Cuando ofrece algo gratis a los clientes, incluso si es solo información, es más probable que se sientan obligados a comprarle. Obviamente, el valor también debe provenir de su producto. Esto incluye la calidad del producto, su utilidad, longevidad y precio. Convertirse en una autoridad. La gente respeta las figuras de autoridad. Puede demostrar su autoridad haciendo lo que acabamos de mencionar, ofrecer valor a sus clientes. Pero la autoridad es más que eso. Se trata de demostrar que eres una fuente de información confiable y conocedora. En las redes sociales, significa presentar contenido original, informativo y relevante. También puede significar seleccionar contenido de publicaciones y funcionarios de la industria y presentar su propia opinión sobre ese tema. Una forma de establecerse como una autoridad es ofrecer incentivos, llamados imanes de oportunidades de venta para aumentar su base de suscriptores. Un lead magnet puede ser un pequeño libro electrónico, un informe con consejos, una plantilla o cualquier otra cosa que demuestre sus conocimientos. Atención al cliente. La atención al cliente comienza cuando visitan su sitio por primera vez. Debe pensar qué tipo de soporte necesitan sus clientes y cómo le brindará. En el pasado, el apoyo era básicamente en persona o por teléfono. Hoy, debes considerar soporte por correo electrónico, soporte por chat, asistente virtual, opciones de autoservicio, preguntas frecuentes, soporte de redes sociales. Necesita probar varias opciones para descubrir qué funciona para su audiencia. Recuerde que muchas empresas están vinculando sus redes sociales al servicio de soporte, y debería considerar hacer lo mismo. A continuación, hablaremos sobre el quinto y último paso hacia el éxito: cómo construir un equipo exitoso. Paso 5. Construya su equipo de éxito. Si quiere tener éxito, no puede lograrlo solo. Incluso puede tener la tentación de hacer esto, por supuesto. Jugar en todas las posiciones puede ahorrarle un poco. Pero, al final, lo barato sale caro. ¿Por qué no deberías intentar hacer todo? Puedes tener muchas habilidades. Quizás eres un gran innovador, con excelentes dotes de comunicación. Puedes ser competente en contabilidad y tener conocimientos de marketing. No importa lo bueno que seas, no puedes ser bueno en todo. Si realizas tareas en las que no eres lo suficientemente bueno, es posible que acabes teniendo que conformarte con un resultado mediocre. Muchos emprendedores inicialmente hacen de todo. Puede que no tenga elección. Sin embargo, después de establecer su negocio y sus productos, es mejor buscar ayuda y dividir las tareas. Además de poder dedicarte a un trabajo que solo puedes hacer, también puedes tener una vida productiva y equilibrada, y eso es parte del éxito. Consejos para la formación de equipos. La idea de formar un equipo puede resultar intimidante, especialmente si piensa en contratar personas y lidiar con los impuestos y los seguros. La buena noticia es que no tiene que hacer estas cosas, a menos que lo desee. Muchas empresas subcontratan tareas según sus necesidades, es decir, no estás obligado a contratar personas a tiempo completo o incluso a tiempo parcial. El primer paso es definir a quién necesita en su equipo. ¿Tiene problemas para actualizar sus redes sociales? Puede subcontratar esta tarea a alguien con más experiencia. Es posible que necesite un contador para pagar las facturas una vez a la semana. Es posible que necesite que alguien se encargue de la nómina. También puede optar por contratar a alguien a tiempo completo. Sin embargo, tenga en cuenta que hay muchas tareas que pueden subcontratarse a autónomos. En sitios como Upwork, puede encontrar de todo, desde asistentes virtuales hasta miembros de su equipo. La importancia de la delegación de tareas. ¿Cómo sabe qué debe hacer usted mismo y qué debe delegarse? La delegación es una habilidad esencial. Sabes que no puedes hacer todo, pero puede ser difícil dejar de lado algunas tareas a las que estás acostumbrado, incluso si tienes a quienes las hacen. Aquí hay algunas preguntas que le ayudarán a aprender a delegar. Haga las siguientes preguntas para cada tarea. ¿Puedo enseñarle a alguien a hacer esto? ¿Hay algo que no pueda enseñar? ¿Es necesaria mi contribución personal? ¿Tengo a alguien en mi equipo que pueda aprender a hacer esto? A menos que la tarea requiera sus contribuciones y habilidades, está abierta a delegación. Sí, necesita tomarse el tiempo para capacitar a su equipo o autónomos para que realicen la tarea de acuerdo con sus estándares. Probablemente terminará respondiendo algunas preguntas y posiblemente corrigiendo algunos errores. No hay nada de malo en que usted sea responsable de las tareas principales, pero su objetivo debe ser maximizar la eficiencia y priorizar la precisión. También puede ser útil hacer un inventario de las habilidades de su equipo. Pueden tener habilidades que aún no conoces. Consideraciones finales.
Gracias por escuchar el audiolibro Mentality of Success, 5 Steps to Success. Los 5 pasos que se describen aquí son los que debes seguir para seguir el camino del éxito. Recuerda que necesitarás, reformula los pensamientos negativos, habla contigo mismo como si estuvieras hablando con un amigo. Evita a las personas negativas y pesimistas, pruebe sus ideas a fondo antes de lanzar nuevos productos, prepárate para el fracaso, aprenda de sus errores siempre que sea posible, manténgase enfocado en sus clientes y sus necesidades, obtenga la ayuda que necesita para lograr sus objetivos. Gran parte del éxito radica en creer en uno mismo y obtener la ayuda, tanto de usted mismo como de los demás, necesaria para lograr sus objetivos. Si puede mantener una mentalidad positiva y ser metódico en la planificación, podrá lograr el éxito que se merece. Buena suerte y éxito.